Los animales son bárbaros. Javier Boraquia y el comportamiento de las mascotas en Tardes Bárbaras. 27 minutos de las 6 de la tarde. Le damos la bienvenida al país, al señor Javier Boraquia con ustedes. Gracias, recién bajado. De la estratosfera, recién bajado. Sí. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de, habíamos dicho en la venta al principio, me olvidé. ¿sí? Del estadista, quizá el mayor estadista político del siglo XX de la Argentina. ¿Sí? Vamos a hablar... Perón, exactamente, qué grande del general son. Juan Mi Domingo general, Perón. Obviamente, vale? no voy a hacer un análisis Perón, político. Perón, Vamos a hablar conductor, exactamente... No puedo parar. No, Sos bien. el primer trabajo. Tenemos una versión muy moderna de la marcha. ¿De la marcha? Sí, ¿Por qué? tenemos una ¿Cuál? versión ¿Quién muy canta? moderna, la tenemos ahí en pista, ahora la vamos ¿Sí? a poner. Sí. Bueno. Pero en realidad no vamos a hablar políticamente de él. Yo no voy a hablar políticamente, ¿no? pero vamos a hablar acerca de esta afinidad que tenía él con los animales, Sí. fundamentalmente. ¿Sí? Ha habido algunos libros acerca de los animales de Perón, fundamentalmente de los perros de Perón, porque su vida fotográfica, digamos, se vio empapada muchas veces con estos perritos chiquitos que él tenía, digamos, en la falda y que hacían las delicias, digamos, de su sonrisa, ¿no? Un tipo muy... ¿Que eran muy varios, serio. no era uno solo? No, eran varios, y ahora vamos a ver. Pero siempre me pareció raro, que un militar, Perón, cuando tuviera esos perritos chiquitos. Mirá esta última Él no era versión. tradicional en nada. No, en nada. Pero ahora te voy a Un decir... buen manto negro, un Ahora te voy a decir por Doberman, qué. ¿no? ¿Quién toca esto? A ver, escuchá. Esto es una versión muy rockera de lo que es la marcha ¿Verdad? peronista, Mirá, Sí, me doy cuenta. Pero bueno, muchas veces, obviamente, estamos hablando del general Perón, uno tiene que ir a los libros, ¿no? Para ver esta historia. Pero con esto de la magia de la radio, en realidad más que los libros vamos a ir a su pensamiento, pero hablado. Es decir, vamos a hacer una pequeña entrevista con el general Perón, justamente que habla de sus animales. Me encanta. ¿sí? Así que la primera pregunta que le vamos a hacer, si el espíritu del general Perón está presente en esta sala, yo le preguntaría, ¿qué experiencia tiene usted, general, con los animales? ¿Le gustan los animales? El hombre que ha nacido en una estancia como yo y ha vivido entre los animales, les toma a los animales un cariño muy grande. Porque, vea, uno se va conformando alrededor de ellos y los animales son todos nobles, vea. No hay animal que no sea bueno y no sea noble. En realidad... Qué groso que sos, Javier, qué groso, cómo te quiero. Era muy conocido este fanatismo que tenía el general Perón por los animales, justamente porque su vida primaria, digamos, su vida de chico, ocurrió en el campo, en la Patagonia, ¿sí? Entonces, como decía bien Marta, uno no lo ve con estos caniches, ¿no? Que se va a decir, claro, ¿cómo es raro. esto? ¿Cómo es que empezó Claro, con los ¿por qué? caniches? Claro, en realidad su vida pasaba por otro tipo de animales en el campo y por otro tipo de perros, ¿no? Entonces, la pregunta que le haría yo, si el espíritu del general Perón estuviera presente, sería, general, ¿convivió de chico con alguna raza en especial? ¿Usted en el campo tenía muchos perros? En la Patagonia, nosotros, en la estancia de mi padre, nosotros teníamos normalmente de 15 a 20 perros, ovejeros, porque nosotros éramos ovejeros, en la Patagonia se tienen solamente ovejas. Bueno, esos fueron mis compañeros desde que yo tengo uso de razón. Era sabido, Ya, viste, yo dije manto negro, ovejero. era sabido que el general Perón daba el perfil muy bien de militar. O sea, el ovejero alemán es una raza característica de los militares y de las Fuerzas Armadas. Es el perro policía. El perro policía, Claro. exactamente. También hay un apartado muy especial de Perón hacia los caballos, obviamente. Sí. Viviendo en el campo y siendo militar, era una persona cual amaba profundamente los caballos. No, pero el ejército y la caballería se llevaban mal. Tenían orientaciones políticas muy distintas. Es verdad. Pero a su vez, viviendo en el campo a principios del siglo XX, había otras costumbres que tenían que ver con otras razas también de perros, a las cuales él conocía mucho. Entonces la tercera pregunta que yo le haría al espíritu del general, el general, ¿otras razas que tuvo en el lugar de origen, es decir, en donde él vivía en el campo? Después teníamos perros galgos para cazar guanacos y avestruces, que es el deporte nuestro de esa época. Bien. También tenía galgos, o sea, era un conocedor de perros y fundamentalmente un conocedor de razas. Pero después la historia cambia, o sea, el general Perón se va del campo y viene a la ciudad, ¿sí? Y entonces, como gran conocedor del tema y como gente entrañable de sus raíces, quería tener perros a toda costa. Entonces, de ahí es donde vienen las fotos de él con los caniches, porque él decía, no puedo tener este tipo de perros que tenía en el campo, porque mi vida de trabajo, mi vida política, era muy abrumadora. Entonces, necesitaba sí o sí perros más chicos. Entonces, en esa época, digamos, mediados del siglo XX, era muy conocida la raza caniche, es donde se hacía verdaderamente muy conocida. Entonces, él, junto con su mujer, con Eva Perón,
empezaron a tener perros y los perros que tenían eran fundamentalmente caniches. ¿Qué pasó con esos perros? Esos perros tuvieron una vida alocadísima, ¿sí? Justamente la vida de General Perón sufrió... Claro, viajar, venir exiliados. En el año 1952, ¿sí? Cuando fallece Eva Perón, los perros quedan al cuidado de una mujer que se llamaba Nelly Rivas, ¿sí? Que era una joven estudiante justamente que militaba en el peronismo y que rozaba mucho también con la simpatía del General Perón. Entonces ella fue quien tuvo a estos dos perros. Uno se llamaba Tinolita, que era una hembra de caniche, y el otro, que era su perro, digamos, se llamaba Monito, que también era de caniche. Cuando murió Eva, entonces esta mujer se hizo cargo de esos perros y lo que hacía era, junto con el General Perón, él era muy aficionado también al cine, entonces entraban al cine que tenía justamente en la quinta de gobierno y miraban cine junto con sus perros el General Perón. ¿Qué pasa? El general viajaba, entonces esta mujer lo convenció que se quedara con uno de sus perros mientras él viajaba con la hembra, ¿sí? Al final él se dio cuenta que tenía más afinidad con el macho y cuando se enteró, digamos por sus edecanes, que el perro sufría, la otra perra que se quedaba con esta mujer sufría, entonces él no tuvo más remedio que llamarle y decirle no, los dos perros se quedan conmigo. ¿Qué pasó después? Se produjo el estallido de la Revolución Libertadora. Entonces el general tuvo que irse del país. Y estos perros quedaron a cargo de esta mujer, pero acá, en la Argentina. También fue muy popular una carta que le hizo el general Perón a esta mujer pidiéndole los perros porque los extrañaba cuando él estaba en el Paraguay, ¿sí? Muy bueno. Entonces Rivas nunca viajó, pero sí le envió 2 hijos de la pareja de estos perros. Es decir, estos perros tuvieron cría. Y lo que hizo esta mujer, para alivianar un poco esto que el general... ¿Pero por qué no le devolvió su propio perro? Porque los 2 perros ya eran muy grandes y no podían viajar. Entonces le hizo tener cría y le mandó la cría de estos perros. Los perros, los primogénitos, digamos, convivieron y murieron con esta mujer. A la edad, el macho a la edad de 13 años y la hembra a la edad de 11 años. El general Perón viaja al exterior y se queda con estos 2 perros que son hijos de los primeros, ¿sí? Entonces, después el general viaja a Caracas, viaja a Venezuela. Estos 2 perros crecen, se mueren, pero a su vez tienen otras 2 crías, ¿sí? Pero no era, sí, eran hermanos. Que quedan en Paraguay. Sí. ¿Sí? ¿Cómo tiene contacto otra vez con estos perros? Porque él tiene que viajar. Obviamente, cuando va a Venezuela, ¿sabés quién le lleva a los perros? No. Roberto Galán. ¡No! Roberto Galán junto con su mujer. Roberto Galán había intercedido para que se conocieran Perón y Eva Perón. Ah, mirá. ¿No sabías eso? No lo sabía. Cuando fue el terremoto de San Juan, Roberto Galán organizó un evento, él fue el conductor de un evento donde se conocieron Eva y Juan Domingo, ¿no? Mira, después... Qué pincelada romántica, además para Galán que lleva un cachorro y una cachorrita. Sí, la pareja. Mirá lo que sucede en el exilio. Cuenta la historia que él era muy afín a sus 2 cachorros que tenía, porque se suponía que eran nietos de sus primeros perros, justamente perros que también eran de Eva, ¿no? Entonces él era como un tesoro para él, era un vivo recuerdo. Me imagino la cara de Isabelita con los perritos. Con Isabelita hay una historia. Era vivo recuerdo de su amada, ¿no? Entonces cuenta la historia que... Obviamente Perón tenía una agenda muy nutrida en el exterior, ¿no? Porque viajaba gente de la Argentina para decirle políticamente cómo estaba esto. A verlo todo el tiempo. A verlo todo el tiempo y a tratar de que le dé consejos. Y obviamente la gente viajaba también para tener un acercamiento político importante al lado de Perón, ¿no? Uno de esos era un dirigente, ¿sí? Que se llamaba Chávez, y hubo una anécdota muy graciosa. López Rega, que en ese momento manejaba la agenda de Perón, le dijo a Chávez que tenía 32 minutos contados por reloj para hablar con el presidente. Entonces este dirigente, cuando se acercó al presidente, los 2 perros le empezaron a saltar y a jugar con motivo de afecto, cosa que a Perón le encantaba tener perros medianamente maleducados, ¿no? Sí. Entonces, mientras caminaba, el tipo veía que los perros no le dejaban desarrollar la idea como corresponde, mientras lo tenía López Rega atrás que le decía con el reloj, estamos a tiempo, ya está. Este hombre tuvo mejor idea que de los nervios desplazar a los perritos de una manera un poco violenta. Un patadón al perrito. Un patadón en el medio del traste que los estampó contra la pared uno de los perritos. Cuenta la historia que en ese momento se acabó la carrera política del señor Chávez debido al maltrato que sufrió justamente con los perros de Perón. Para cerrar un poco esta historia, ¿sí? Perón tiene un relato que es fantástico, con la cual, con el conocimiento que tenía él de los perros, hace una comparación comportamental entre los perros y los gatos. Y a su vez hace una analogía muy buena entre lo que es el político de base, de corazón, y el político medianamente, digamos, muy
que va por el dinero, digámoslo de esa manera. Entonces él compara lo que es el perro y lo que es el gato con estos dos tipos de políticos. Así que le pido por favor al general si puede darnos esa explicación como para cerrar esta columna y para que veas lo que es una mente brillante que trasciende los tiempos. Esto es otra de las cosas que uno debe estudiar profundamente para meterse en esta mierda de oficio político que es tan malo y tan peligroso. Los pueblos están formados por un 10% de idealistas y un 90% de materialistas. Ese 10% de idealistas son como diremos como el perro, que es un animal que reacciona por instinto. Él es un idealista, el perro es un idealista. Si usted le da una patada, se le echa encima y después tiene que matarlo para sacárselo de encima, porque es la reacción del idealista que es instintiva. Ese es el 5%, son los que han fusilado esto y todo eso. Esos son los idealistas y lo que siguen ellos dando. El otro 90% son materialistas, esos son como el gato, que si usted le tira una patada no lo alcanza. Pero si lo encierra y le pega, él se mete abajo los muebles primero, después intenta subir por la pared. Pero cuando se da cuenta de que nada de eso es posible, se le pone en guardia enfrente y péguele entonces al gato. El gato reacciona por desesperación, como todo materialista.